En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estábamos viendo cómo es que crece esta unión con Dios y hemos visto que crecía por el ejercicio de las virtudes teologales, hemos visto el tema de la fe, vemos ahora el tema de la esperanza. Bien, y antes de empezar con la lectura de los textos de Don Columba Marmio, vamos a leer un artículo de la Suma, ¿sí? Es el artículo de la Secunda Secunde, la cuestión 17, el artículo 6. Y explica así Santo Tomás en ese artículo: a una cosa podemos adherirnos de dos maneras, o por sí misma, o en cuanto que por ella llegamos a otra realidad, ¿no? Yo me puedo adherir al helado en sí mismo porque lo quiero a él, me puedo adherir a 1.000 euros porque me va a dar otra cosa, ¿no? Entonces yo me puedo adherir a algo en sí mismo o porque me puede llegar a dar otra cosa. Bien, así la caridad hace que el hombre se una a Dios por él mismo, uniendo su espíritu con Dios por afecto de amor. La esperanza, en cambio, y la fe hacen que el hombre se una a Dios como principio del que le vienen otros bienes. Entonces yo por la fe me uno a Dios, pero no en sí mismo, sino porque me da algo. Por la esperanza me uno a Dios no en sí mismo, sino porque me da algo. Por eso es que es más perfecta la caridad, evidente, ¿no? Ahora bien, de Dios nos viene tanto el conocimiento de la verdad como la consecución de la verdad perfecta. Por eso la fe une al hombre con Dios en cuanto principio de conocer la verdad. Creemos en efecto que es verdadero lo que nos dice Dios. Entonces la fe me une a Dios en cuanto principio de verdad. Me da la verdad. La esperanza, en cambio, hace que el hombre se adhiera a Dios en cuanto principio de perfecta bondad, es decir, en cuanto por ella nos apoyamos en el auxilio divino para conseguir la bienaventuranza. Bien, ese es el texto. Y a mí lo que vamos a sacar de ese texto no es lo principal de ese texto, sino que es otra cosa. En este artículo que acabamos de ver nos muestra la actitud de la esperanza en su diferencia con la caridad y con la fe. Se diferencia de la caridad porque versa sobre la ayuda de Dios y nuestros logros con su ayuda, ¿no? Y se diferencia de la fe porque es un deseo. Esto es muy interesante verlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? Muchas veces, o al menos no digo que le haya pasado a ustedes, pero a mí muchas veces me pasó, voy a dar una testimonianza ahora, a mí muchas veces me pasó de confundir la esperanza con la fe. Porque la esperanza no es creer que Dios me va a ayudar, eso es fe. Es fe que Dios me va a ayudar, pero no es esperanza. La fe de que Dios me va a ayudar y me va a dar las gracias
para que yo pueda entrar al cielo, sigue siendo fe. La esperanza es de la voluntad. Por eso es que implica un deseo. Entonces esperar no es simplemente saber, no es simplemente el tener confianza. Sí, yo tengo confianza en que esta persona va a hacer el trabajo. ¿Y a vos te interesa que haga el trabajo? No, no me interesa. Entonces no es esperanza. Porque la esperanza espera realmente como con deseo, como un bien, hay que quererlo. Entonces, perdónenme con el ejemplo, pero traten de entrar en la psicología del otro. Traten de entrar en la psicología del otro. Cuando yo era chico, en Argentina la carne estaba muy barata. Entonces yo agarraba, abría la heladera, sacaba un churrasco. Había tantos que mi mamá no se daba cuenta. Entonces sacaba un churrasco. Y me subía al techo de mi casa. Iba varias casas por los techos hasta que llegaba al techo de la casa de un vecino que tenía un patio y tenía un perro. Entonces yo le mostraba al perro el churrasco y el perro lo miraba y movía la cola. Bien, tenía esperanza. Traten de entrar en la psicología del otro, en este caso de ese perro. No era simplemente el tener confianza, el saber que, el tener fe, no, tenía esperanza. No se imaginan el ansia que tenía de conseguir ese bien que para él era imposible sin mi ayuda, ¿no? Bien, es eso la esperanza, ¿no? Es un acto de la voluntad. Eso, es un acto de la voluntad, no es de la inteligencia. Bien, entonces por eso, ¿no? Porque tenés esperanza y hay que ver si tenés esperanza. Tenés que tener un fuerte deseo para que sea esperanza, ¿no? Bien, los vicios contra la esperanza son la desesperanza y la temeridad. Sabemos lo que son, ¿no? La desesperanza es no esperar y la temeridad es una esperanza sin fundamento, ¿sí? Porque yo me entrego a los vicios y tengo esperanza de que Dios me va a salvar. Es una esperanza que no está fundada, eso es una temeridad. Por eso, en cuanto a la temeridad, podemos decir que si tenemos esperanza de alcanzar un bien sobrenatural, por ejemplo una virtud, pero en cuanto a ese bien somos de primero o segundo binario, esa esperanza es temeridad. Porque si vos sos de primero o segundo binario, no la vas a alcanzar. ¿Está? Entonces, para que la esperanza sea realmente esperanza y no sea temeridad, respecto de ese bien, tenemos que tener la actitud del tercer binario. ¿Está? Bien. Si la persona, ¿qué pasa? Después está el problema. Si la persona cae frecuentemente en sus propósitos, ¿qué es esa persona? La persona cae. ¿Qué es? ¿Es un primer binario? Porque nunca se pone las pilas en el propósito y lo deja para mañana. ¿Es un segundo binario? Porque pone medios, pero no los que tiene que poner. ¿O es un tercer binario, pero que es débil? Porque nadie dice que el tercer binario no va a pecar. El tercer binario también va a caer. Porque ser de tercer binario no es ser santo, ¿no? Entonces vos tenés la persona que cae frecuentemente
y te enfrentás a esa evaluación. ¿Estamos delante de un primer binario? ¿Estamos delante de un segundo binario? ¿O estamos delante de un débil tercer binario? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si estamos delante de un débil tercer binario, por más que caiga muchas y muchas y muchas veces, tiene esperanza. Dios me va a ayudar y me va a ayudar a vencer este vicio. En cambio, si es de primero o segundo binario, es un temerario. Bien, entonces ese es el tema. Si la persona cae frecuentemente en sus propósitos, hay que evaluar si es un tercer binario con debilidad, ¿sí? O un primer binario o un segundo binario también podría ser, ¿no? Y no hay otra posibilidad, porque si suponiendo que somos de tercer binario, somos débiles, ¿sí? Así que... Entonces, para esto los directores espirituales y los confesores evalúan, ¿no?, muchas cosas. Podemos poner algunos ejemplos. Los directores espirituales y los confesores evalúan si se trata de una persona habituada que cae sin deliberación, si es una persona que cae con deliberación y sin pasiones antecedentes, si es una persona que cae poniéndose voluntariamente en ocasión. Son todos elementos que al director espiritual o al confesor o a la persona misma le pueden llegar a ayudar para ver en qué estamos, ¿no? Por ejemplo, una vez un alcohólico, ¿sí?, que siempre se confesaba de caer en borrachera. Y venía una y otra vez. Bueno, usted lo que tiene que hacer es muy fácil. No tiene que tomar más. No, pero ¿qué? Si tomo un vasito, ¿eso es pecado? No, si toma un vasito no es pecado, pero para usted es ocasión. No, pero esto se lo tengo que tomar como mandato o como consejo. Y no, es un consejo. Bueno, discúlpeme, pero yo voy a seguir tomando un vasito. Bien, esa es una persona que se pone voluntariamente en ocasión. Estamos hablando de un segundo binario, porque no reconocía que ese era un medio, ¿no? El primer binario lo reconoce, pero lo posterga. Este ni siquiera lo reconoce, es un segundo binario. Bueno, este tipo, si piensa que va a vencer el vicio del alcoholismo, que Dios le va a dar la gracia, eso es un temerario. No tiene esperanza. Esperanzas tiene si el tipo agarra, dice, no voy a tomar más, rompí todas las botellas que había en mi casa, pero hoy me levanté gritando y salí corriendo al supermercado y me tomé, antes de pagarlo en la caja, una botella de whisky. Bueno, pero puso los medios, tiene la decisión. Es un tercer binario débil. ¿Está? Entonces es así. Bien. Bueno, es así. La cuestión es que, por un lado, la actitud que nosotros tenemos que tener es de tercer binario, que si bien lucha con sus debilidades, cae. Y cuando cae se arrepiente, evidentemente, y en ese arrepentimiento no pierde la esperanza, sino que se alegra de la bondad de Jesús, ¿sí?, como si esa bondad de Jesús fuese propia. Se alegra de la bondad de Jesús como si fuese propia. Es de Jesús, ¿sí? Uno es un miserable, pero se alegra como si fuese propia. Y de algún modo, explicará don Colomba Marmio, es propia, porque estamos unidos a Jesús, ¿no?, en un mismo cuerpo. Perfecto, eso, ¿no? Entonces se trata de una persona que lucha, que tiene esperanza, no es temerario porque realmente lucha, pero es débil,
cae, y cuando cae no cae en la desesperanza, sino que cayendo sigue teniendo esperanza y se alegra por la bondad de Jesús. Bien, entonces eso, y se supone que nosotros estamos ahí, en ese tercer binario. ¿Por qué? Porque tenemos deseos auténticos, capítulo 3, ya lo pasamos, los dos elementos, ¿no? Deseos auténticos y paciencia. Tenemos deseos auténticos, tenemos paciencia. Fíjense que las paciencias, él insistía mucho en la paciencia ante nuestras faltas, ¿no? Entonces tenemos deseos auténticos, tenemos paciencia. Nos suponemos ya en el tercer binario, pero somos miserables y caemos por debilidad. Bien, a estas personas Don Columba Marmio le escribe los siguientes textos, ¿no? Tengan en cuenta eso, ¿no? Porque cuando alienta a la religiosa que pecó, que cayó, que todo, igual no estamos delante de una chanta, estamos delante de una persona que se esfuerza, que lucha. Bien, y así vamos a los textos de Don Columba Marmio. Dios es glorificado precisamente cuando en pleno conocimiento de nuestra miseria nos obstinamos en esperar en su amor. Interesante. Es poeta el Don Columba Marmio, además de buena doctrina y de consejos justos, lo dice de modo bien, ¿no? Lo dice bien, pero es eso, ¿no? Es así. Cuando vos ves, por ejemplo, un tipo, cómo la mamá no lo echa de la casa, ¿por qué no le da una patada y lo echa de la casa? Y sin embargo la mamá lo perdona, lo recibe de nuevo, le da de comer, le prepara el postre que más le gusta. Va a decir qué buena que es la mamá, ¿no? Bien, entonces, cuanto vos más miserable sos y confías en la misericordia de Dios, lo estás elogiando más, lo estás alabando más, ¿no? Por eso ese acto de esperanza da gloria a Dios, da gloria a Dios, ¿no? Recuerdan, creo que alguna vez lo he dicho, esto lo remarca el padre Fuentes en su conferencia sobre Pinocho, la cual recomiendo vivamente. Cuando Pinocho encuentra a Geppetto en la panza de la ballena, después imagínense, ¿no? Toda la macana que se había mandado Pinocho. Lo encuentra a Geppetto y le pregunta, ¿me perdonás? Y antes de escuchar respuesta alguna dice, yo sé que me perdonás porque sos bueno, ¿no? Entonces, la actitud de la esperanza es un elogio hacia Dios. Bien, le damos gloria a Dios. La vista de nuestras miserias no debe ser para nosotros motivo de asombro ni de desaliento. Entonces, tener esperanza, no nos tenemos que desalentar. Cuando uno comete lo que comete y viene desanimado ante el director espiritual normalmente les da ánimo, pero lo que tendría que decirle es, y recién te das cuenta. O sea, ¿qué esperabas? Por eso no nos tiene que asombrar todas las debilidades que tenemos, porque en realidad todo bien que hagamos es gracia, no es fuerza nuestra, ¿no? Es preciso que se dé cuenta, le dice a una hermana, es preciso que se dé cuenta de toda su bajeza antes de lograr la unión final. Pero esta bajeza ha de verse a la luz de Dios. Jesús es todopoderoso y quiere y puede santificarnos. Entonces es necesario conocer nuestra bajeza para entregarnos totalmente, para unirnos a Dios como
como se debe, ¿sí? Como se debe. Es como si una hormiguita y un elefante están empujando una piedra enorme y la hormiguita diga, lo hicimos juntos. Qué grande que soy. No hizo nada. Entonces, la hormiguita, si se piensa unida al elefante, porque están ayudando igual a igual, no está unida al elefante. Está en una realidad, en una ficción. Bueno, si nosotros nos pensamos unidos a Dios por nuestra bondad, somos la hormiguita, ¿no? Estamos diciendo pavadas, ¿no? Entonces, para tener una auténtica unión con Dios, hay que ser consciente de las propias debilidades, de la propia bajeza, eso es así. Pero esas bajezas no hay que verlas solas, porque si las vemos solas nos tiramos al mar. Hay que verlas junto con la enorme bondad de Dios que nos perdona, que puede y quiere santificarnos. Es necesario entonces ver nuestras miserias, pero con esperanza. Y eso es lo que nos une a Dios. Y es muy interesante porque el autor va a insistir mucho cómo la verdadera esperanza gira siempre en torno al conocimiento de nuestras miserias. Porque el que no conoce sus miserias no tiene esperanza. Yo tengo esperanza de ir al cielo, pero no conozco mis miserias, no estoy esperando la ayuda que necesito de verdad. Eso. Entonces, es necesario el conocimiento de las propias miserias para tener la verdadera esperanza que nos lleva al cielo. Saber exponer nuestras miserias ante Dios es atraerse gracia. No lo olvide nunca. Por muy avanzada que esté en la virtud, si el alma cesase de mirar sus propias miserias para complacerse en los dones que ha recibido, caería infaliblemente. A los principios no nos muestra Dios nuestra miseria, porque nos desalentaríamos, pero poco a poco nos la va descubriendo. Entonces sentimos que verdaderamente tenemos necesidad de Él. La verdadera esperanza. Pero bueno, para afrontar, me viene, no sé por qué me viene, pero una vez una persona que estaba delante de un grupo y que trabajaba mucho con ese grupo, le dice, bueno, yo quiero realmente progresar en la virtud, entonces por favor sean sinceros conmigo y díganme todos mis defectos, ¿no? Lo reventaron. Fue una ametralladora. Se enojó. O sea, no consiguió la humildad. Se peleó con todos. ¿No? Entonces, para tener conocimiento de los propios defectos, hay que tener un cierto grado de virtud. Porque si no, ese conocimiento de los propios defectos, como que para aceptar una corrección, por ejemplo, hay que ser virtuoso, ¿no? Hay que ser virtuoso para aceptar una corrección. Entonces es eso. Entonces Dios no nos muestra, ¿sí?, de repente todas nuestras falencias, porque todavía no tenemos la capacidad. Pero llegado el momento, poco a poco, nos va mostrando todas nuestras debilidades, que las tenemos desde siempre. Lo que pasa que ahora nos vamos dando cuenta, no es que estamos peor, sino que conocemos la realidad. ¿No? Recuerden, siempre le estamos hablando al tercer binario que se esfuerza, eso ya está todo supuesto, ¿no? No es que estamos peor, sino que conocemos nuestras debilidades, ¿no? Pero bueno,
hay que conocer las debilidades. ¿Qué se le va a hacer si no? ¿Qué cree? Ventajas de conocer nuestras miserias. Que sus miserias no la acobarden. Dios se las deja para que se convenza bien de que no es capaz de nada. No quiere que podamos atribuirnos en ninguna circunstancia el bien que hagamos. Jesús es nuestra santidad. Debemos ser muy fieles y esperar que Él obra en nosotros. Pero bueno, siempre recordar que estamos hablando de tercer binario que lucha y cae, ¿eh? No es el primer binario que estoy esperando que Dios obre en mí. No, es el tercer binario que lucha y espera que Dios obre en él. La verdadera esperanza está siempre unida a la humildad, que se da cuenta de la absoluta necesidad de la ayuda de Dios. Nunca será nuestra perfección lo que atraiga a Dios, estando Él rodeado de millares de ángeles. ¿Qué le queremos vender a Dios? No. No es que, uy, mirá qué perfecta que es esta hermana, nunca había visto algo así, ¿no? Eso es imposible. Él ve perfecciones muchísimo más grandes que las nuestras. Entonces no es eso lo que le atrae. No, nuestra miseria y el reconocer que estamos desprovistos de todo es lo que atrae su misericordia. Entonces el reconocimiento, sí, es nuestra humildad, es el reconocimiento de la bajeza que tenemos, lo que es fundamento de la esperanza, porque es lo que atrae de Dios su misericordia. Comenta don Columba Marmio cómo damos más gloria a Dios cuando dejamos que su misericordia nos ayude. A una religiosa le dice, el gozo de Jesús es enriquecer su pobreza y revestirla de su propia hermosura. Se regocija de ver que quiere ser amado de Él, amada de Él. Cuando Él se da cuenta que usted quiere que Él la ame, bueno, eso lo regocija. Ser perdonada por Él. Cuando se da cuenta, Él se da cuenta que se regocija cuando ve que usted quiere ser perdonada por Él. Y eso, que usted quiera ser amada por Él o perdonada por Él, no es amor propio suyo, sino deseo de aquello que Dios quiere que usted desee. Porque es una persona que reconoce su miseria y que sabe que ese amor es gratuito totalmente. Entonces no tiene nada de amor propio, porque el amor propio es orgulloso. En cambio, esto se trata de un acto de humildad total. Esta percepción de nuestra miseria muchas veces no es emotiva, ¿sí? Y parte de la miseria de la cual nos damos cuenta es que no sentimos nada y nos sentimos alejados de Dios. Entonces no es que estoy re llorando y consumo paquetes de pañuelos, sino ¿por qué? Porque la miseria puede ser, porque muchas veces le habla a religiosas que están en sequedad total, que no pasa nada, ¿no? Pero perciben, se dan cuenta racionalmente de lo miserables que son, ¿no? Ejercítese mucho en actos de confianza, aun cuando nada sienta. Precisamente en estos momentos de aridez y de tinieblas es cuando estos actos son más meritorios, más agradables a Dios y más útiles a su alma. Y lo va a decir, pero lo adelanto. Es muy fácil tener esperanza cuando uno está emocionado y se siente pecador, pero con emociones, ¿no? Porque pide perdón y tiene esperanza. El tema es tener la esperanza cuando uno no tiene esas emociones, ¿no? Las almas vulgares que no se han dado a Dios sin reserva no encuentran ninguna dificultad en hacer actos de amor y de confianza en Dios durante el tiempo de consuelo y de éxito. Pero es propio de las almas que Dios llama a una unión y familiaridad más íntima con Él el obstinarse a confiar a pesar de todas las apariencias que inclinen a poner en duda las promesas divinas.
No le extraña sentir repugnancia y aún a veces tremendas tentaciones. Todo esto es necesario, casi siempre al menos, para llegar a la perfecta unión con Dios. Nos expondríamos a decir, bienaventurado aquel que no sufre tentaciones. Y sin embargo el Espíritu Santo dice justamente lo contrario. La tentación nos hace sentir nuestra debilidad y este conocimiento de nuestra flaqueza es nuestra verdadera fuerza. Siempre en el contexto, ¿no?, que estamos hablando. Nuestra debilidad es nuestra fuerza, del mismo modo que los pobres mendigos se glorían de sus horribles llagas y lejos de ocultarlas, la muestran para atraer la compasión de las almas caritativas. Te hacen ver lo que sufren, te hacen ver las mutilaciones que tienen, te hacen ver las cosas para que vos los ayudes. Así debemos nosotros regocijarnos con el pensamiento de que nada podemos hacer sin Jesús. Dígaselo a menudo y regocíjese cuando llegue la ocasión de sentir la profundidad de su miseria y de su debilidad. Mientras más te confundes con el sentimiento de tu miseria, decía Nuestra Señora Santa Margarita María, más desciendo hacia ti para cubrirte con la virtud de mi amor. Entonces nada podemos sin la ayuda de Dios. La noción de nuestra miseria es ventajosa porque nos hace esperar su ayuda, de la cual somos, conozcamos o no nuestras miserias, absolutamente necesitados. Que somos necesitados de la misericordia de Dios 100%, de modo radical y absoluto. Necesito más de la misericordia de Dios que del aire que respiro, ¿sí? Mucho más, pero muchísimo más, porque en realidad no necesito del aire que respiro, porque puedo tomar otro aire, ¿no? O sea, de este aire no lo necesito y podría, ¿no? La necesidad pues no es tan radical como la que tengo de la misericordia de Dios, y eso es así siempre. Entonces el conocer nuestras miserias nos ayuda a darnos cuenta de eso y a esperarlo y a disponernos, ¿no?, y abrirnos para que Dios sea misericordioso con nosotros. Sentir la propia miseria es excelente disposición. Si un rey quisiera tomar por esposa a una pobre joven, ella le diría, nada tengo, dame con qué vestirme, con qué adornarme. Puesto que Jesucristo ha querido tomarla por esposa, apóyese en Él. Su riqueza se encuentra en Jesucristo. Mientras mejor conocimiento tengamos de nuestra flaqueza y del fondo de maldad que hay en nuestro corazón, no confundir la debilidad con la debilidad física, ¿no? Estamos hablando de una debilidad, o sea, moral, ¿no? Mala, eso estamos hablando, maldad. Entonces, mientras mejor conocimientos tengamos de nuestra flaqueza y del fondo de maldad que hay en nuestro corazón, ¿sí? El fondo de maldad, esa tendencia, esa debilidad, claro, es de tercer binario y se está reventando, ¿no? O sea, es buena, pero hay un fondo de maldad, es así. Entonces, mientras mejor conocimiento tengamos de nuestra flaqueza y del fondo, hay veces que nos sorprende la maldad que tenemos, ¿sí? De repente vos pensaste que ya está propósito de caridad top, va todo buenísimo y de repente te sale una respuesta que la reventaste a la otra, ¿no? Es así, hay un fondo de maldad. Mientras mejor conocimiento tengamos de nuestra flaqueza y del fondo de maldad que hay en nuestro corazón, más honramos a Dios creyendo en la grandeza de su bondad y de su misericordia. Aquellos que no sienten, que no ven su miseria, no conocen la necesidad de la gracia. Por eso San Pablo se regocija con el conocimiento de su flaqueza, ¿no? Recuerdan el texto. Glorifican a Jesús de un modo especial las almas que, convencidas de su extrema incapacidad, se apoyan en Él. Ese apoyarse en Él, esa es la esperanza. Se apoyan en Él, no es simplemente esperar, ¿no?
se apoyan en Él, miran hacia Él para obtener luz, ayuda, todo lo que les falta. A pesar de nuestras miserias, o más bien a causa de nuestras miserias, debemos sin temor ninguno apoyarnos en Él. Bien, y ya estamos cerca. Quedan poquitos textos. Acá hay 2 textos en donde comparan en los dos tipos de personas, ¿no? Acá en este dice, hay 2 maneras de presentarnos ante Dios. Una como el fariseo del Evangelio. Otra, considerando lo mismo que San Pablo, la propia justicia como basura y poniendo toda la confianza en Jesucristo, quien da valor por sus méritos a todas nuestras obras. Debemos alegrarnos más por Jesús que por nosotros, ¿no? Entonces, alegrarnos. Por tanto, debemos alegrarnos de que nos perdone. Esa es la actitud que tenemos que tener. Muy interesante el tema del fariseo en el templo, porque reconoce que son gracias de Dios, ¿no? Te doy gracias, Señor, porque me hiciste así de bueno, porque puedo hacer esto, porque puedo hacer... Pero es una gracia que no muestra la radical dependencia. En el fondo, la miseria y maldad que hay en uno y la necesidad de la misericordia. Procurar mirar mucho más a Dios que a usted misma. Gloriarse en sus miserias, amar la virtud de Jesús, más de lo que teme el vicio propio. Entonces es así. Yo soy un pecador, pequé y estoy perdonado. Jesús me perdona. Yo amo mucho a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Entristecerme por mis pecados o alegrarme por la bondad de Jesús? Alegrarme por la bondad de Jesús no porque me regaló, sino por Él. No sé si me explico. Por ejemplo, el papá que ve al hijo que hace algo fabuloso y está recontento por el hijo, pero no porque eso sea algo de él, sino porque es del hijo. ¿Sí? Está contento justamente por el hijo. Entonces, yo cometí un gran pecado, Jesús me perdonó. Qué grande que es Jesús. ¿Yo lo quiero a Jesús? Sí, yo lo quiero a Jesús. Bueno, entonces me tengo que alegrar porque veo su grandeza. Entonces tengo por un lado mi pecado, por otro lado la grandeza de Jesús. Me entristezco por mis pecados, pero me tengo que alegrar por la grandeza de Jesús. Y esta alegría tiene que ser más grande que aquella tristeza. Porque si esta alegría no es más grande que aquella tristeza es más grande que esta alegría, estoy pensando más en mí que en Jesús. Hay un cierto egoísmo. ¿Ah? Por eso le dice, amar la virtud más de lo que teme el vicio, glorificar los infinitos méritos y virtudes de Jesús, apropiándoselos amorosamente para suplir sus necesidades. Gozarse entonces en la bondad de Jesús, en vez de lamentarse tanto en la propia maldad. Todo el tema. Eso es lo que ayuda a la esperanza, ¿no? Porque si vos te centrás solamente en tus faltas, en tus miserias, caes en la desesperanza. El alma demasiado preocupada de su miseria corre peligro de caer en el desaliento. Frase breve de don Columba Marmio, ¿no? El alma demasiado preocupada de su miseria corre el peligro de caer en el desaliento. Siempre en el contexto del tercer binario, ¿no? Porque si es un primer binario, preocúpate un poquito, ¿no? Pero estamos hablando del tercer binario, ¿no? Hay 2 categorías de personas que dan poca gloria a Jesucristo. Otras 2 categorías. La primera categoría que había hecho de 2 personas, una era mala, la otra buena. Ahora en esta categoría son las 2 malas. 2 que dan poca gloria a Jesucristo. Primero, las que no ven su miseria, ni se dan cuenta de su indignidad y por consiguiente no sienten la necesidad de Jesucristo. La segunda, las que ven su miseria,
pero no poseen esa fe confiada en la divinidad de Jesucristo, gracias a la cual se consideran dichosas de ser débiles para que Jesús pueda ser glorificado en ellas. No son así. Qué lejos está usted de gloriarse de sus flaquezas. La reventó. No siempre da palabras de aliento o de elogio. Acá la reventó a la dirigida. Qué lejos está usted de gloriarse de sus flaquezas. Las almas que no conocen su miseria se creen buenas y agradables a Dios a causa de su bondad personal. No sienten la necesidad extrema de Jesús. Dan poca gloria a Dios, dice en otros textos. Bien, y conclusión entonces. El camino de unión con Dios es el donarnos totalmente. No se trata de ponernos delante de Él como uno frente a otro, ¿sí? Como la hormiguita que se pone al lado del elefante, como uno frente a otro, dame la mano, le dice, qué grande que estuvimos. ¿Sí? Sino que se trata de donarnos totalmente a Él, pero no como de uno de frente al otro, sino de pertenecerle totalmente. Debemos dejar que Él nos cree, que Él nos perdone, que Él nos redima. Entonces tener ese conocimiento de nuestras miserias y esa confianza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.